la vez varios pacientes que tenían un estado de languidez, debilidad, desfallecimiento en la acción del corazón, irritabilidad en el estómago, cambios peculiares en la piel que evolucionaban a la muerte, ¿no? Entonces, cuando él estudió e hizo las autopsias de estos pacientes, encontró que tenían alteración en las glándulas suprarrenales. Entonces, eso le hizo sospechar que existía una sustancia, ¿no? Que no sabía cuál, que al no producirse iba a causar la sintomatología y la muerte de estos pacientes. Entonces, todo esto hizo que esas observaciones y conjeturas pues estuvieran investigando por muchos años y son más de casi 50 años después del descubrimiento de Thomas Addison, donde sobre todo estos tres científicos que estuvieron estudiando e investigando cada quien en paralelo, que lograron identificar las características de la glándula suprarrenal, así como todas sus propiedades. Y miren, y en 1935, o sea, 100 años prácticamente después de Thomas Addison, se logró aislar por primera vez la cortisona de las glándulas suprarrenales del ganado bovino. Y es en 1948 cuando la primera mujer con artritis reumatoide fue tratada con cortisona y tuvo mucho éxito, y de ahí continuaron las investigaciones. Y gracias a ese reconocimiento y más de 30 años de investigación, en 1950 sobre todo, a estos tres investigadores se les otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos de las hormonas en la corteza adrenal, su estructura, así como sus efectos biológicos. Sin embargo, la realidad es que su aplicación en la neonatología fue todavía un poco más tarde, y eso lo logramos conforme fuimos entendiendo la fisiopatología de las enfermedades que le pasaba al prematuro. Entonces, el primer uso significativo que podemos encontrar en la neonatología de los esteroides es alrededor en la década de los 70, perdón, cuando Liggins pues demostró que la administración de la betametasona a madres en riesgo de parto prematuro reducía la incidencia de lo que antes, ¿no?, se llamaba como enfermedad de membrana hialina en los recién nacidos. Y pues obviamente este hallazgo va a marcar un antes y un después en la evolución de los bebés prematuros, y se estableció como una práctica estándar y obligada y que continúa, ¿no?, hasta el día de hoy. Y pues ese impacto en la buena evolución de los bebés prematuros pues lo debe a que promueve la madurez pulmonar y lo hace acelerando la formación de los neumocitos tipo 2. Recordemos que son los que se encargan de producir el surfactante. Entonces, estos esteroides favorecen que la síntesis de los fosfolípidos, de las proteínas A y B, incrementen. Entonces, la cantidad total de surfactante va a incrementar en estos bebés al momento del nacimiento. Y bueno, pues la evidencia clínica, ¿no?, de esto, yo creo que hasta el día de hoy es concluyente y contundente, y creo que son de las pocas cosas en neonatología que sí lo tenemos claro. Y la evidencia hoy por hoy dice que si usamos esteroides prenatales, disminuimos de forma significativa lo que es el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, sobre todo los grados severos 3 y 4, los cuadros de enterocolitis necrosante, y disminuye la muerte en nuestros bebés. Entonces, ¿cómo es que funcionan los esteroides? Bueno, dado que los esteroides sintéticos tratan de imitar los esteroides endógenos, o sea, lo que nosotros producimos, para poder entender cómo funcionan estos medicamentos, necesitamos entender, ¿no?, y conocer la fisiología de la glándula suprarrenal. Entonces, la glándula suprarrenal, pues son estos órganos en forma de pirámide que se encuentran situados en la parte de arriba del riñón y consta de dos partes, que es la corteza y la médula. La corteza va a tener o está dividida en tres capas. La más externa es la capa glomerular, y esta se va a encargar de producir y de liberar las hormonas que son, los mineralocorticoides. La función, recordemos, de los mineralocorticoides tiene que ver con el balance de los líquidos y los electrolitos, sobre todo del sodio y del potasio, y obviamente que va a estar encargada y va a controlar de forma muy importante la presión arterial. La principal hormona mineralocorticoide pues es la aldosterona. En la capa fascicular, ahí es donde se producen los glucocorticoides,
Y la verdad es que los glucocorticoides participan en todo, en todo nuestro metabolismo y en nuestra homeostasis para que nosotros entremos en un estado de alerta y reflejos de lucha y retirada, y por eso está involucrado en nuestra supervivencia, ¿no? La principal hormona o el principal glucocorticoide de nuestro organismo es el cortisol, y van a ver que es un poco el protagonista de nuestra plática del día de hoy. La última capa, ¿no? La reticular, libera los andrógenos, que tiene que ver con la masculinización y sobre todo la androtestosterona. Y a nivel de la médula, pues se van a producir, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina, estas catecolaminas, pues que son tan importantes. Y aunque al cortisol les llamamos la hormona del estrés, la verdad es que su función va más allá de activarnos y de alertarnos, y vamos a estar viendo cómo adapta prácticamente todo nuestro organismo ante un estímulo, ante un estrés, para lograr nuestra supervivencia. La producción va a estar regulada de una forma muy controlada a través del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y van a ver cómo este control y esta producción es de suma importancia. Entonces recordemos que la hipófisis va a liberar hormonas, unas van a ser liberadoras, otras inhibitorias, pero bueno, hablando nosotros del cortisol en esta plática, pues el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, que va a actuar en la hipófisis para que libere a su vez la adrenocorticotropina, el corticotropa, perdón. Y ahí, ¿no? Esta hormona a nivel de la glándula suprarrenal va a estimular la producción de cortisol para que salga a la sangre y haga sus efectos fisiológicos. Y el mismo cortisol, la misma cantidad de cortisol, cuando incrementa en la sangre, va a hacer lo que se llama como un feedback, o manda señales al hipotálamo para que le diga: ya no te produzcas. ¿Por qué? Porque tengo aquí demasiado cortisol. Entonces el hipotálamo para esta producción, y así es como mantenemos, ¿no?, la producción y el equilibrio de nuestro cortisol. Y va a participar, tiene muchas funciones, como les comentaba. Obviamente que tiene que ver mucho en el metabolismo, tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y lo que quiere el cortisol, como estamos ante un estrés, lo que hace es liberar glucosa y hacer picos de hiperglicemia. Entonces va a aumentar su producción, va a hacer que se inhiba la absorción a nivel de la glucosa de los tejidos, y va a agarrar glucosa, ¿no?, de donde sea. Entonces, por eso es que promueve la lipolisis, la gluconeogénesis, ¿no? Porque lo que quiere es que tengamos glucosa en la sangre. También va a hacer o va a actuar como un bloqueo al sistema inmunológico, para que nosotros no, este sistema inmunológico no monte respuestas exageradas, y lo va a hacer a través de detener lo que es la producción de todos estos mediadores y la migración de leucocitos y de linfocitos. A nivel de tejidos y órganos, pues también va a participar en muchas funciones. A nivel del músculo, pues va a mejorar la contractilidad, ¿no? Hace que ese músculo se contraiga y tengamos respuesta, y si queremos correr, ¿no?, estemos activos. Y a nivel del hueso, aumenta la resorción ósea. A nivel cardíaco, obviamente tiene que ver con que aumenta la contractibilidad, me aumenta el gasto cardíaco, me mantiene la presión arterial. A nivel de riñón, aumenta la filtración. Y en el sistema nervioso, pues es el que hace que en las mañanas nos despertemos, nos activemos, ¿no?, estemos en vigilia y todas las actividades diarias, ¿no? Y por eso es que el cortisol, de manera fisiológica, tiene picos en la mañana, ¿no? Nosotros nuestro ciclo circadiano, que en el recién nacido prematuro, pues no tiene esos picos, porque en su ciclo circadiano no es como el de nosotros de 24 horas, pero sí es el que hace que nos mantengamos en vigilia y nuestras actividades diarias. Y miren aquí, el cortisol va a frenar la inflamación, ¿no? Entonces frena la producción de todas las prostaglandinas y leucotrienos, interfiere con todos los factores de transcripción proinflamatorios, así como los leucocitos. Entonces es este efecto potente, ¿no?, tan antiinflamatorio, lo que hace que el cortisol o los esteroides sean una herramienta central en el tratamiento de muchas enfermedades. Entonces, si buscamos las indicaciones en la población pediátrica y en la población adulta, la verdad es que es una lista sin fin. Y para el recién nacido, yo creo que tampoco nos quedamos atrás, pero sí estamos un poco más limitados.
Y yo considero que estas son las principales indicaciones de esteroides postnatales en nuestros bebés y los que vamos a estar desarrollando durante la plática. Entonces, definitivamente, si hablamos del uso de esteroides en el recién nacido, la indicación número 1 de todas las terapias intensivas neonatales, sin dudar a duda, es la displasia broncopulmonar, ¿no? La utilizamos o la intentamos utilizar tanto para prevenirla como para manejarla, así como para lograr la extubación de estos bebés. Entonces, vamos a hablar de esto. Tengan un poquito de paciencia porque van a ver cómo es donde más se aplica y donde me voy a tardar un poquito más. Entonces, la displasia broncopulmonar, pues ya sabemos que es esa enfermedad pulmonar crónica que se da sobre todo en los recién nacidos prematuros, que al momento del nacimiento, pues tuvimos que apoyarlos con oxígeno y ventilación mecánica, pero acuérdense que esa ventilación pues me va a generar un daño al pulmón, entonces voy a generar una cascada inflamatoria importante y eso al final va a tener un impacto en el desarrollo del pulmón que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque tenemos que recordar que si bien la ventilación mecánica salva vidas y que si no fuera por esto, estos prematuros no sobrevivirían, pero tenemos que ser muy conscientes que cada vez que ventilamos a un bebé, vamos a tener que pagar un precio, ¿no? Y ese precio a nivel pulmonar se llama displasia broncopulmonar. Y el problema de la displasia es que no solo es que me daña el pulmón, ¿no? Sino que va a tener repercusión en todos los órganos y sistemas del bebé. Entonces, sabemos que los niños que egresan, ¿no?, con displasia tienen más riesgo de rehospitalizarse y morir los primeros años de vida. Posteriormente son más propensos a asma, rehospitalizaciones. También va a tener un impacto en la nutrición, ¿no? O en las displasias severas son bebés desnutridos que nos cuesta trabajo que recuperen el peso. También va a tener un impacto en el neurodesarrollo que si bien puede tener secuelas leves, puede llegar a secuelas graves como es la parálisis cerebral. Y entonces, si se fijan, la calidad de vida de este bebé va a estar afectada de principio a fin. Y por eso es que tratamos de prevenir todo lo que podamos que nuestros bebés desarrollen la displasia broncopulmonar. Y bueno, dentro de los factores de riesgo para displasia broncopulmonar, la realidad es que yo les podría decir que todo, absolutamente todo. Y todo me refiero a antes de que nazca. Todo lo que le pase a esa mamá, ¿no? Desde su estado de nutrición, infecciones, estrés, inflamación, todo va a afectar y va a alterar la programación genética de este bebé y lo hace más susceptible a alteraciones en el desarrollo pulmonar y luego entonces a la displasia. Y si los factores prenatales son muchos y nos afectan todo, pues sin lugar a dudas los factores postnatales está peor, ¿no? Todo lo que pasa en estos bebés durante su internamiento en la UCIN, que muchas veces son 2, 3 meses, bueno, pues todo, absolutamente todo lo que hagamos, que sabemos que lo hacemos para el bien del bebé y sacarlo adelante, pero todo tiene un impacto y sobre todo de todos estos, la prematurez y la ventilación es lo que más va a estar frecuentemente asociado para causarme ese daño pulmonar. Entonces, ¿cómo es que instalamos o ocasionamos ese daño? Bueno, pues partimos de que tengo un bebé prematuro, ¿no? Que tiene un pulmón inmaduro y como ya vimos, todos los factores prenatales, postnatales y la predisposición genética van a interactuar y va a producir una cascada inflamatoria, que es lo que en el pulmón, que es lo que conocemos como la lesión pulmonar aguda. Pero este proceso inflamatorio agudo, posteriormente, va a ocasionar que haya un daño en las vías aéreas, va a ocasionar que tenga que haber cambios histopatológicos, entonces estos bebés van a tener fibrosis, metaplasia, hipertrofia del músculo liso de las vías aéreas y también va a ir directamente al pulmón a producir una alteración o una detención en el desarrollo pulmonar. Y esto tiene que ver con que se altera la alveolarización y la vascularización. Y todo esto va a estar jugando en conjunto para ocasionar, ¿no?, lo que es la fisiopatología de lo que hoy conocemos como la nueva displasia. Entonces, ¿y qué es eso de la alveolarización? Bueno, recordemos que el recién nacido, en el feto, el pulmón tiene 5 fases de desarrollo.
Cuando nacemos prematuros, nacemos pues en la fase canalicular, principios de la sacular, pero no es hasta la etapa alveolar, cuando ya tengo un alveolo, ¿no? Como su nombre lo dice, propiamente bien hecho. Entonces, el alveolo en la fase sacular, ¿no? Es un alveolo grande, primitivo, así se llama, y por medio de miles de señales bioquímicas va a empezar a plegarse y formar septos. ¿Ok? Entonces, aquí es otra imagen. Este es un alveolo primitivo que en la fase alveolar empieza a septarse y esto se conoce como un alveolo maduro. Y estos septos es lo que le da la característica de racimo de uva, ¿no? Pero ¿para qué hace esto? Bueno, porque el alveolo septándose va a incrementar hasta 20 veces más la superficie de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, con todo lo que nosotros hacemos, con la ventilación, con el oxígeno, con todo lo que ya hemos platicado, lo que hacemos es que este pulmón, en vez de llegar y convertirse en esto, se detiene esa madurez, ¿no? Se detiene la alveolarización y me quedan alveolos, pues sí, grandes, pero alveolos simples, con muy poca área de intercambio gaseoso. Y a la par de que se produce que se forma el alveolo, pues también se desarrollan los vasos. Y como les digo a los residentes, esto es un matrimonio. Alveolo y capilar van siempre de la mano, ¿no? Entonces, así como se forman los alveolos, también se tienen que formar los capilares a partir de vasos nuevos y después de ramificaciones. Y nuevamente, ¿qué es lo que pasa cuando los bebés nacen prematuros? Pues que estos capilares también están mal formados. Entonces tengo pocos alveolos inmaduros y pocos capilares. Entonces, en vez de que mi pulmón se vaya madurando y tenga suficientes alveolos y capilares para hacer el intercambio gaseoso, pues lo que tengo son pulmones con pocos alveolos, simples y pocos capilares. Y si yo en mi membrana alveolo-capilar la tengo dañada, la tengo a medio formar, pues obviamente que no va a participar en el intercambio gaseoso. Y si no participa en el intercambio gaseoso, pues obviamente este bebé va a tener hipoxemia y me va a retener CO2. Y además va a empezar con datos de dificultad. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ante todo esto? Pues obviamente que le tenemos que ayudar. ¿Cómo? Pues otra vez a través de la ventilación. Y esta ventilación, ¿qué va a generar? Pues va a ocasionar más daño y a perpetuar el daño. Y es ahí donde los esteroides, por su mecanismo y su potente acción antiinflamatoria, es cuando entran en acción y para romperme ese círculo vicioso. Entonces, por eso es que los esteroides es lo que más hemos tratado de buscar, porque lo que busco es parar, sí o sí, esta inflamación, ¿no? ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, pues tiene que ver, obviamente, como ya le hemos comentado, que me bloquea, es un potente antiinflamatorio, entonces también me va a disminuir el edema, reduce la permeabilidad endotelial para que disminuya el líquido ahí, estabiliza y bloquea toda la cascada de inflamación, perdón, que hemos estado platicando, y también se acuerdan los cambios histopatológicos y que los hacen más sensibles a la crisis asmática. Bueno, pues también me va a mejorar y va a tener cierto efecto sobre esto. Ahora bien, ¿qué esteroide usar? Bueno, pues para saber qué esteroide usar, tenemos que conocer las propiedades farmacológicas, las potencias relativas y las diferencias de los esteroides. Y me gustaría recalcar, y esto que quede un poco claro, que los esteroides que nosotros producimos, los esteroides naturales, son muy similares químicamente, entonces no son tan específicos para los receptores. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo sé que los glucocorticoides por naturaleza son antiinflamatorios y los mineralocorticoides se dedican a lo del aumento de la tensión arterial, al ser bioquímicamente tan similares no van a ser tan específicos y entonces van a tener actividad tanto glucocorticoide como mineralocorticoide en cierto grado. A diferencia de los esteroides sintéticos, todos los esteroides sintéticos están hechos sí para imitar a los esteroides naturales, pero están modificados para que sean mucho más sensibles y casi específicos solo para receptores glucocorticoides y así tener solo el efecto antiinflamatorio, que es lo que buscamos. Entonces,
el cortisol, que es nuestro pues glucocorticoide endógeno principal. Fíjense entonces lo que decíamos, aquí tiene las potencias, glucocorticoide y mineralocorticoide, y sí, tiene tanto de un efecto como del otro. Entonces, ¿qué pasa con los esteroides sintéticos que utilizamos para desinflamar el pulmón? Pues miren la hidrocortisona. La hidrocortisona, si se fijan, tiene potencia prácticamente glucocorticoide. Pero ¿qué pasa con ella? Que si la utilizamos a dosis alta, sí llega a tener efecto mineralocorticoide. Entonces, se fijan, la hidrocortisona es prácticamente igual a nuestro cortisol endógeno, solo que pues en nuestro cortisol tiene una vida media muy corta, ¿no? 1 a 2 horas máximo, mientras que la hidrocortisona pues tiene una vida media más larga. Ahora fíjense la dexametasona. Tiene 25 de potencia glucocorticoide, o sea, 25 de potencia antiinflamatoria. Quiere decir que es 25 veces más potente que nuestro cortisol y la hidrocortisona para el efecto antiinflamatorio. Y no va a tener efecto mineralocorticoide y su tiempo de acción, su vida media, es mucho más larga. Y así estos esteroides también se han utilizado en el recién nacido, se utilizan menos frecuentes, pero ellos tienen más potencia, ¿no? Sí tienen potencia glucocorticoide y un poco de mineralocorticoides. Entonces, ¿sí o no vamos a usar los esteroides? Bueno, cuando traté de hacer la línea del tiempo para preparar esta plática y empezar a ver si se usa o no se usa y trazar la línea de tiempo en mi mente, la verdad es que, y pido una disculpa anticipada por lo infantil de mi próxima diapositiva, pero esa línea de tiempo en mi cabeza se convirtió en esto, en una montaña rusa de usos y desusos y de subidas y de bajadas impresionante, ¿no? De que sí se empezaban a usar, pero después dijeron que siempre no, incluso la Asociación de Pediatría dijo no hay que usarlos, pero entonces después que siempre sí, y entonces ¿dónde estamos ahorita? Entonces eso es lo que voy a tratar pues de aclarar un poquito y convertir esta sube y baja en algo un poco más lineal. Entonces, ¿y por qué es ese sube y baja y por qué tanta controversia con los esteroides? Bueno, pues porque el problema radica en que si bien son potentes agentes antiinflamatorios para los pulmones, y eso nos queda claro, el problema es que resultan tóxicos para una estructura, ¿no? De un cerebro que está en etapas tempranas de formación y va a dejar secuelas permanentes en nuestros bebés. Por eso es que tratamos de evitarlos. Entonces, igual, recordemos que al igual como se desarrolla el pulmón, pues el cerebro también tiene sus etapas de formación. El cerebro empieza a formarse alrededor de la segunda semana de gestación y si bien ya cuando nacemos nuestro cerebro tiene una estructura anatómica completa, la realidad es que va a seguir madurando y cambiando hasta alrededor de los 20 años es cuando logramos un poco o un total de nuestra madurez cerebral, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestras etapas del desarrollo y nuevamente los bebés que nacen antes de tiempo, pues obviamente que no han completado todas estas fases y toda la migración de células y toda la diferenciación. Y entonces cualquier cosa que le suceda, cualquier factor, pues va a hacer que este bebé no lleve a cabo esa formación y va a tener un daño en la estructura cerebral. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de parálisis cerebral inducida por glucocorticoides son muchos, pero dentro de los descritos está que daña, ¿no? Ocasiona muerte celular de los oligodendrocitos. Acordémonos que los oligodendrocitos son los que forman la mielina y entonces tiene que ver con qué tan rápidos van los impulsos del sistema nervioso de un lado al otro. También va a producir una degeneración neural del hipocampo, ¿no? Toda la estructura y la neurotoxicidad. Además, ¿no? Inhibe la síntesis y la proliferación pues, de todas las células que se tienen que diferenciar en los diferentes tipos de células y de neuronas que tenemos. Y a su vez, ¿se acuerdan lo que les decía de el feedback? Si los bebés están recibiendo o ese feto está recibiendo esteroide y está incrementado en sangre, él solito va a mandar la señal al cerebro para que deje de producir ese cortisol. Entonces vamos a interrumpir esa retroalimentación endocrina y vamos a causar una insuficiencia suprarrenal. Entonces, todo eso pues nos lleva a una disfunción neuromotora y atrofia cerebral, pues que se traduce en parálisis cerebral, ¿no?
Entonces, si ya está claro de los mecanismos, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora otra vez estamos en duda de que entonces sí los usamos, los volvemos a usar o no? Bueno, pues esto tiene que ver porque se ha visto que estos mecanismos fisiopatológicos, para que se presenten y dañen, dependen también de cuándo se administran y a qué dosis se administran. Entonces, si yo puedo manipular estos dos factores, pues entonces voy a poder amortiguar el daño y entonces así tener el efecto antiinflamatorio para mi pulmón sin los efectos adversos a futuro. Entonces, tratando de responder estas preguntas, bueno, pues sobre todo Holiday y Doyle, que van a ver que son los que más han escrito y metido en esto, pues hicieron una recopilación y en un inicio vieron todos los estudios que había y los dividieron en tres fases, ¿no? El uso temprano. Aquí dice mayores de 7, pero incluso ahí los artículos refieren el Cochrane de menos de 96 horas. El tratamiento moderadamente temprano de 7 a 14 días y el tardío que es más de los 7 días. Entonces ellos hicieron la displasia a los 28 días, a los 36, la falla, la mortalidad. Y si se fijan, los estudios que hay para el temprano, moderado y tardío, los números de estudio, ¿no? Y aquí está el impacto de esos estudios. Y si se fijan, sí, utilizar los esteroides, ¿no? Va a disminuir la displasia, va a disminuir a los 28, a las 36, incluso va a favorecer la extubación con un número tratar de 14,9. Acuérdense que el número necesario a tratar es que por cada 14 bebés que yo trate, pues voy a salvar uno de la displasia, ¿no? Por cada 8 niños que yo trate con el esteroide, voy a hacer que no fracase la extubación. Entonces, pues sí, si lo vemos así en los números crudos, pues sí ayuda a disminuir la displasia de estos bebés. Pero ¿qué pasa? Pues igual que como se hicieron los efectos benéficos, pues se buscó los resultados y solo les puse aquí los de más impacto, que es el examen neurológico anormal, parálisis cerebral y muerte. Y si se fijan, así como hay número necesario a tratar, también hay número necesario a dañar. Entonces, por cada 10 bebés que yo les doy esteroides, voy a causar una alteración en el neurodesarrollo y voy a causar una parálisis cerebral. Entonces, si eso lo balanceamos y lo comparamos con esto, pues prácticamente por cada bebé que salvo de displasia voy a ocasionar una parálisis cerebral. Entonces, obviamente que no lo vale, ¿no? O sea, el impacto a futuro y en la calidad de vida de estos bebés no vale que utilicemos los esteroides y causemos ese daño tan importante. Entonces, estos autores continuaron con la evaluación de los estudios de los esteroides y posteriormente dijeron, bueno, vamos a enfocarnos mejor en solo dos periodos de tiempo. Los del uso temprano, que es de 0 a 7 días, y los de uso tardío, que es después de los 7 días. Entonces, pero no basta con solo saber si tiene 7 días, 14 días. Obviamente que también es importante conocer la fase de la enfermedad en la que está nuestro bebé, ¿no? Porque este bebé que está naciendo y que tiene SDR no va a ser el mismo bebé que ya después su pulmón está ya dañado y lleno de quistes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que saber la fase de la enfermedad para ver cómo vamos a tratar a nuestros bebés. Entonces, en base a eso, pues el del uso temprano se dedicó, o los esteroides se buscaba cuando se usaban de forma temprana, prevenir la displasia. Después, ¿no? De los 7 días, pues ya sabemos que la displasia ya está en desarrollo, nada más es tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos tanto su fase temprana y tardía, y ya después de las 36 semanas y ya después de muchos días, pues este bebé ya va a tener una displasia establecida. Entonces, vamos a empezar con el uso temprano, ¿no? Para prevenir la displasia. ¿Qué es lo que hay de esto? Bueno, en esto pues nos ayuda mucho Jensen. Él hizo un análisis otra vez de todos los estudios que hay en la literatura de los ensayos con una metodología adecuada y lo que hizo fue juntarlos y nos hizo recuadros, ¿no? Fíjense aquí los recuadros verdes. Los recuadros verdes dice que tiene un efecto beneficioso estadísticamente significativo, ¿no? Entonces quiere decir que si usamos la dexametasona los primeros 7 días de vida, sí voy a disminuir la displasia a las 36 o displasia y muerte a las 36. Pero así como nos hizo recuadros verdes, también nos hizo los recuadros rojos.
que nos avisa, ¿no?, del efecto perjudicial de forma estadísticamente significativa. Entonces vean aquí, pues sí, sí me ayuda y es significativo para disminuir la displasia, ¿no?, que es acorde con los otros artículos que vimos, pero miren aquí, también es significativo el que me cause parálisis cerebral y parálisis o muerte, el utilizar la dexametasona. Luego, entonces, no tenemos para qué utilizar la dexametasona por nada del mundo en los primeros 7 días. Entonces, pues se pensó, ¿no? Bueno, si no podemos utilizar la dexametasona por ese riesgo neurológico, ¿qué tal si usamos la hidrocortisona, que ya vimos que tiene su efecto glucocorticoide, pues un poco más, o sea, es similar al cortisol que nosotros producimos, lo utilizamos a dosis baja los primeros días y solo se los damos a aquellos bebés que tienen tantos factores de riesgo que se casi prácticamente seguro que van a tener displasia, ¿no? Y así no dañamos el cerebro. Entonces, para eso salió este estudio de Premiloc en el 2016, justamente para eso. Y lo que hicieron es que los bebés que nacieron que tenían menos de 28 semanas al nacimiento, en la primera hora de vida los aleatorizaron. Y a unos les dieron hidrocortisona a dosis de 1 miligramo por kilo por día por 7 días. Y después hacían una reducción de 0.5 miligramos por kilo por día por otros 3 días. Y al grupo control, obviamente, se manejó placebo. Y entonces se vio si los bebés que recibían hidrocortisona sobrevivían sin menos displasia cuando llegaban a las 36 semanas corregidas. Y pues esto fue lo que encontraron. Efectivamente, los bebés con hidrocortisona sobrevivían más sin displasia comparada con los de placebo, con una P significativa, ¿no? Tenían, o sea, 12 con un número necesario a tratar de 12. Y además no encontraron aumento en los efectos adversos como es la sepsis o la perforación gastrointestinal, pero acuérdense que los esteroides junto con los AINES incrementan mucho el riesgo de perforación. Entonces lo que hicieron para prevenir esto es que estaba contraindicado los AINES, ¿no?, durante el tratamiento. Claro, esto a veces no es tan fácil porque algunos de nuestros bebés necesitan recibir AINES para el cierre de conducto, entonces ahí le pongo el hidrocortisona o le pongo los AINES, ¿no? Pero, ¿qué es el problema? Que aunque la tasa de sepsis total no hubo diferencia significativa, para los subgrupos más extremos de 24 y 25 semanas, los bebés tratados con hidrocortisona sí tuvieron mayor riesgo de sepsis tardía si los comparamos con el placebo. Entonces, eso es en cuanto al uso temprano, ¿no? Ahora, dentro del